La fascinante lengua quechua. Buen día, estimados amigos. Un gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Luis Bravo y en esta ocasión quiero hablarles acerca del idioma quechua. Quechua también es conocido como Runa Simi. Runa significa pueblo y Simi significa habla. Esto es la lengua del pueblo. El quechua es un idioma vivo hablado por cerca de 10 millones de personas, especialmente en la zona andina de América del Sur. Lamentablemente, este idioma ha ido perdiendo terreno a lo largo del tiempo frente al español, que es el idioma del gobierno, de la cultura y de las ciencias. Afortunadamente, en los últimos años se ha ido revalorizando y bueno, pues como se dice, lo que no se conoce no se quiere. En esta ocasión quiero hacerles conocer un poco más acerca de esta bella lengua. Adelante. Origen del quechua. Bien, empecemos por su historia. Hay muchas teorías sobre el origen del quechua. Hasta ahora, la que va ganando más adeptos es la planteada por algunos estudiosos, quienes plantean que el quechua se originó en la costa central de Perú alrededor del 2600 a.C. Se dice que los habitantes de la antigua Caral, en Lima, ya lo hablaban y de ahí se extendió por las sierras del Perú. Posteriormente, cuando los incas del Cusco iniciaron sus conquistas, hicieron del quechua su idioma oficial. Ya en el siglo XV, el imperio inca se encontraba en su apogeo y el quechua se extendió por todo su territorio aproximadamente desde el año 1438 hasta finales de 1533. Para entonces, los incas ya habían extendido el quechua a áreas que hoy son del Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y hasta el norte de Argentina. Cuando llegaron los conquistadores españoles en el siglo XVI después de Cristo, el quechua ya era una lengua ampliamente extendida en el continente sudamericano. Era la lengua franca del imperio. Los españoles fueron tolerantes con los quechua hablantes hasta la revolución de Túpac Amaru II en el siglo XVIII, donde quedó prohibido. Incluso la iglesia lo utilizó para evangelizar a los indígenas. Así, hubo varios textos religiosos que pretendían lograr este fin. Por ejemplo, en 1560 se publica la primera gramática del quechua, la cual fue escrita por Domingo de Santo Tomás. Asimismo, otros textos tempranos incluyen colecciones de himnos de Cristóbal de Molina en 1574, textos de Guamampoma Ayala en 1615 y un catecismo quechua de Cuardo Palomino. Características del quechua. El quechua es una lengua aglutinante con morfología compleja pero regular basada en sufijos. Las palabras pueden agregar varios sufijos seguidos. La morfología derivada es notablemente rica, pero los compuestos son muy raros. El quechua, asimismo, tiene muchos préstamos del español que han enriquecido el vocabulario en lugar de reemplazar los términos nativos. El número de raíces nativas en algunos dominios del vocabulario quechua es bastante complejo, pero pueden tener un amplio espectro de significados. Rara vez se utilizan términos abstractos. La riqueza de la morfología derivacional contribuye a lograr precisión de expresión. Aquí les presento un vocabulario básico de los números.
Respecto a sus variedades, el quechua tiene muchos dialectos con un grado limitado de inteligibilidad mutua que constituyen una especie de cadena de dialectos. Estos se pueden dividir en grupos quechua 1 y quechua 2, que se separaron temprano del protolenguaje. El quechua 1 o quechua central peruano se habla en los Andes del centro y norte de Perú. Los dialectos del quechua 2 se encuentran al norte y al sur del quechua 1 y se hablan en el norte y sur de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. La familia quechua, entonces, se puede enumerar en 45 variedades, divididas en dos grupos, central y periférico. Se discute si pueden enumerarse como idiomas separados debido a que muchas veces no hay inteligibilidad entre ellas. De otro lado, no hay consenso sobre si existe un quechua estándar. Algunos prefieren ver en el cusqueño el quechua más puro que existe. Escritura quechua. Los incas carecían de un lenguaje escrito. Los únicos ejemplos incas de información registrada son las cuerdas anudadas, conocidas como quipus. En opinión de algunos eruditos, la mayoría de los quipus estaban dispuestos como cuerdas anudadas que colgaban de cuerdas horizontales para representar números con fines de contabilidad y censos. El quechua es escrito utilizando el alfabeto latino desde la conquista española del Perú hasta el siglo XX. El quechua pues se escribía con una ortografía basada en el español. En 1975, el gobierno peruano adoptó una nueva ortografía para el quechua que reemplazó las representaciones en español de ciertos sonidos con letras que reflejan con mayor precisión su pronunciación en quechua. Hoy hay defensores y opositores de las dos ortografías. Los opositores sostienen que la nueva ortografía hace que la escritura quechua sea más difícil de aprender para las personas familiarizadas con el español. Los defensores, por otro lado, sugieren que el nuevo sistema se adapta mejor a la fonología del quechua. Hasta nuestros días, muchas obras clásicas han sido ya traducidas al quechua. En 1982, Monseñor Florencio Coronado Romaní se encargó de escribir la Biblia en quechua. En sus manos, el Nuevo Testamento se convirtió en el Nusuk Testamento, en la primera versión bilingüe realizada en castellano quechua de la Biblia, financiada por la Conferencia Episcopal Alemana. Mientras que en el 2006, con el título Yachay Zapa Huiracucha Dunquijuti Manchamantan, el intelectual peruano Demetrio Tupac Yupanqui representó su obra traducida al quechua del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Situación actual del quechua. En las zonas rurales se utiliza para la comunicación diaria en contextos informales. Dado que la mayoría de los hablantes nativos de quechua son analfabetos en su idioma nativo, sigue siendo en gran medida un idioma oral. En contextos formales, como el gobierno, la administración, el comercio, la educación y los medios de comunicación, se utiliza solo el español. El único dominio cultural donde se usa ampliamente el quechua es la música tradicional andina. Aunque la educación en Perú es exclusivamente en español, muchos maestros de escuela y primaria usan una combinación de español y quechua con niños monolingües que hablan quechua. Los esfuerzos para promover la educación bilingüe en Perú no han tenido éxito. En Bolivia y Ecuador existe un movimiento para revitalizar el idioma que ha tenido como resultado la introducción de programas de educación bilingüe en estos países.
aunque los esfuerzos se ven frenados por la falta de material escrito en quechua en general y de material didáctico en particular. Sin embargo, en 1975, el quechua fue reconocido como segundo idioma nacional en el Perú, y en la Constitución Boliviana de 2009, 34 lenguas indígenas, incluido el quechua, fueron reconocidos también como oficiales, junto con el español. En Ecuador, por su parte, el quechua es un idioma oficial de los pueblos indígenas. Bien, queridos amigos, gracias por haberme escuchado. Espero que este resumen les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho.